ahora se me ve muchísimo mejor. Ya me han dicho muchas personas que tendría que haberlo hecho así, de que se viera más todo esto, cuando hice lo de las recetas de Halloween, porque había momentos en que no se me veía muy bien lo que hacía. Así que os pido disculpas y ahora ya veo que está todo mucho mejor puesto, se ve mejor. Y bueno, el vídeo de hoy es de do it yourself, cosas hechas a mano. Y ahora que viene el otoño, pues quiero decorar un poco lo que es la casa. Hoy será más bien de decoración para la mesa, porque los centros de mesa que tengo están un poco aburridos y ya que es otoño, pues quiero hacer algo distinto. Entonces, el primero que voy a hacer va a ser, no sé si mucha gente lo ha visto, en Pinterest, es que yo busco un montón de cosas en Pinterest, me encanta. Y entonces vi los típicos vasos o pequeños jarroncitos que son una medida así más o menos, o más altos según como quieras, y que le pones una vela dentro, entonces puedes ponerle ramas alrededor y lo pegas o lo atas con cuerda, lo que quieras, y queda súper bonito. Yo lo he visto y me ha gustado mucho. El problema es que no tengo vasos tipo así de jarroncitos transparentes. Entonces voy a utilizar estos de aquí, no son transparentes, pero lo probé ayer de ponerle una vela dentro y apagar la luz y a ver si se vería bien, porque hay algunos que no se ve mucho la luz. Entonces lo probé y dije, vale, pues funciona. Y ayer cuando fui a pasear con mi pareja y su perro, que muchos seguramente lo habréis visto en mi Instagram, habréis visto fotos del perro que se llama Toby, es precioso, me encanta. Y fuimos a pasear y bueno, ahora que es otoño pues caen un montón de hojas, talan los árboles, todo, y entonces lo que es buscar, o sea, encontrar ramas las encontrarás por todas partes. Y yo fui con una bolsa y mientras paseábamos al Toby, pues entonces fuimos cogiendo ramas. Fui cogiendo más o menos de esta medida, no es muy grueso ni tampoco muy fino. A lo mejor quería haber encontrado un poco más finito porque si no cuesta un poco más de engancharlo, pero yo creo que quedará igual de bien. Luego para engancharlo, o sea, primeramente cuando cogáis las ramas, cuando llegáis a casa, escoger los que veáis mejores, más bonitas, y las que veáis más feas o las tiráis. Y luego las limpiáis bien porque a lo mejor tendrán barro o tendrán cosas demasiado naturales que no querréis que tengan. Y las limpiáis bien y ya está. Si se mojan un poco cuando las habéis limpiado, las dejáis secando y listo. Yo le pasé un trapo bien pasado y ya está. Luego para engancharlo, hay diferentes tipos de pegamentos para enganchar. Yo usaré la cola blanca, esta de aquí, con una goma gom, no sé, esta de aquí. Tengo esta. A ver si funciona, a ver si esta pega. Es que hay muchos tipos de pegamento para enganchar y no sé cuál funcionaría mejor. Lo que pasa es que estos son ramas finitas y estos plásticos. Si fuese vidrio tendría que usar un tipo de pegamento distinto, porque si no se podría hinchar. No sé qué me dijeron que pasaría si usaba otro tipo de pegamento con el vidrio. Pero bueno, me han dicho que con este seguramente te me tenían que enganchar, ya que es la cola está rápida y engancha muy bien. Y bueno, luego entremos, yo utilizaré estas alicates, estas son bien gordas, estas son de mi padre. Ya ayer ya las usé porque las ramas que cogí eran muy largas o tenían trozos que quería quitar o lo que sea. Y entonces ya fui usándolo, las fui recortando, pero igualmente veis que son muy largas y no llega al vaso, tiene que recortarse. Entonces ya seguiré recortándolo. Entonces lo que necesitaremos para este tutorial, para esta idea, serán ramas, así lo más delgadas posible, si queréis, que sean, no hace falta que sean iguales de tamaño, que sean así delgadas, un poco más gruesas, un poco más finas, como queráis. Y luego intentaremos, pues, yo utilizaré esto, que son vasos de plástico, que los tengo ahí abandonados y no los he utilizado para nada. Y entonces los voy a utilizar para esto y así las decoro. Si tenéis transparentes, mejor, si no, pues usáis cosas así. En todos los sitios venden tipo así, en bazares, en papelerías, en muchos sitios venden cosas así, incluso podéis utilizar con tarros pequeñitos, también podéis hacerlo, pero yo prefiero en vasos porque es más, no tienen tan, los que son los tarros son un poco más redondeados, y esto es más liso, no sé, más recto y es más fácil de enganchar. Luego podéis, esto es opcional,
Cuando hayáis enganchado las ramas, yo haré un lazo y tengo esta cinta y luego tengo esta distinta. Esto es opcional, podéis ponerlo si queréis o no. Y bueno, y empecemos. Y también por supuesto una vela. Yo utilizaré esta de aquí. ¿Veis? Esta chiquitita. Puedes usar tipo así, o de esas que vienen, esas que son redondeadas o como queráis. Y lo ponéis dentro. Yo recomiendo ponerla ya dentro o antes de... Porque si tenéis la vela en la mano, la encendéis y intentáis poner, es muy peligroso porque os podéis quemar un dedo. Yo preferiría dejarla aquí dentro y luego con una cerilla y la enciendo y ya está. Y bueno, empecemos. Quitamos el vaso y vamos cogiendo pues las ramas, pues las que queráis. Por ejemplo, yo cojo esta y veis la medida que hace. Es que es muy larga. Lo primero, engancharla, luego la recortáis. Será mucho más fácil. Entonces sacamos la cola y engancháis más o menos, ver la medida que hace, engancháis por la parte que se va a enganchar, porque veis que el palo está torcido. O sea, si lo ponéis por todo entero, no se va a enganchar en todo. Así que donde veis que se engancha mejor, y entonces la pegáis. Por ejemplo, aplicáis la cola. Yo recomiendo poner una buena capa, que se enganche bien. Y enganchamos. Y dejamos que se seque. Claro está. El resultado final me ha costado, pero al final lo he conseguido. Tengo las manos llenas de cola. Como podéis ver, mira cómo ha quedado. Al final tenía esta cuerda de aquí y pues lo he enrollado un poco así en alrededor para que se coja un poco más, así y a suerte no se me despeguen. Y luego el lazo que os he enseñado al principio, pues le he puesto para que quede un poco más bonito, porque he intentado hacer un lazo por la cuerda, pero no me convencía, así que le he puesto con un lazo de estos de tela que tengo por aquí y me gusta. Y ahora voy a probar de encender la vela y a ver cómo queda. Y este es el resultado final. No he bajado las persianas, pero esto de noche y todo apagado queda precioso. ¿Veis? Con el lazo. Que no se ve bien. Ahora. ¿Veis? He puesto el lazo. Por eso os recomiendo usar de transparente, el vaso transparente, un jarroncito transparente porque queda mucho más bonito. Aparte yo estas ramas están un poco más torcidas, ha sido un poco más complicado, pero si pones cuerda y un lazo así queda precioso. Y dentro tengo mi velita. Qué bonito. Me gusta mucho el resultado. La próxima vez compraré un jarrocito pequeñito que sea transparente y quedará precioso. Y las ramas intentaré encontrarlas más planas, que sea más fácil de pegarlas porque me ha costado un montón. Y bueno, este es el resultado. Y ahora vamos al siguiente Do It Yourself. Muy bien. Segunda truco Do It Yourself. Muy sencillo. Ya he dejado la vela separada. Se tiene que acabar de secar un poco más lo que he puesto de cola. Así que lo he dejado secándose, por eso no lo veis por aquí. El siguiente, he visto en muchos sitios también los típicos bols, pero de hechos con cuerda. He visto una foto, me ha gustado muchísimo y dije, va, pues voy a probar ya que veis que tengo cuerda de sobra. Y lo único que necesitas es, aparte de la cuerda, claro, es lo más importante, cola para que se enganche o otro tipo de pegamento también muy fuerte que tengáis. Y intentáis también enganche aquí con trozo de celo para que no se me separe. Y podéis utilizar
la medida que queráis, según como queráis que sea el bol de grande. Pues que sea así como este bol de aquí, o que sea más pequeñito como este que voy a hacer yo, que como no tengo tanta, voy a hacer un bol más pequeñito. Y a ver, lo primero que tenemos que hacer es enganchar un poco aquí sin esto, no se nos escape. Y para comenzar, tenemos que enganchar ya, o sea, usamos ya la cola. Y ponemos un poco por aquí. Entonces con esto lo enganchamos. Y bueno, ahora que está ya bien enganchado, muy bien. Como yo estoy usando cola blanca, cuesta un poco más que se enganche, por eso vuelvo a repetir, si tenéis silicona caliente o un pegamento muchísimo más fuerte, usadlo porque tardaréis muchísimo menos y enganchará mejor. ¿Veis? Está bien enganchado. Y ahora lo que tienes que hacer es ir dando la forma redonda. O sea, tenéis que ir haciendo la forma redonda que tendría que tener lo que es el culo del de esto, ¿sabes? Intentar... Os digo un truco. Para el principio este de aquí, el principio que es la parte del culo, cuando tenéis que hacer así en la forma, esta así tan redonda y cuesta tanto, yo os aconsejo que cuando ya tengáis bien enganchado esto, que no se os despegue, que hagáis una pequeña cosida. O sea, que lo cosáis unas puntas, que lo cosáis un poquito, y entonces como se os habrá enganchado así, o sea, que hagáis esto, y aquí, y en esto de aquí, ¿veis? Que lo cosáis. Hagáis unas puntadas y ya está. Entonces ya podréis ir haciendo lo que es la forma esta, que tendría que ser así redonda. Y será mucho más sencillo ir haciendo así. Puede que os quede un hueco sin, no pasa nada. Si os queda un hueco sin, no pasa nada. Si os queda un hueco sin, cuando hayáis acabado de hacer el bol completo, cogéis un poco de cuerda y acabáis de ponerlo, no pasa nada. Así que, pues ahora yo voy a hacer unas puntadas también, porque os he dicho, es un truco muy bueno para empezar. Para que no se me quede un hueco, podéis hacer una cosa así. ¿Veis? Hacer así, con las manos, y con hilo y aguja, si tenéis la cuerda así más clarita, coged de color blanco. Si es más oscura, pues más oscuro el hilo. Hacéis unas puntadas y entonces lo tendréis bien cogido la parte que es de la parte de la base y será mucho más sencillo poder enganchar la cuerda con la cola o el tipo de pegamento que tengáis. Así que yo voy a seguir haciéndolo. Y hecho. Ya con este. ¿Y veis? Ha quedado bien, más o menos bien redondo y así es mucho más sencillo aplicar la cola e ir haciendo la forma redonda. Y ya tengo aquí el resultado final del bol. Lo he hecho muy pequeño porque primero no tenía tanta cuerda como pensaba y segundo porque, como os he dicho, la cola blanca tarda mucho más en secarse y iba a tardar demasiado. Pensaba, hago uno pequeño y cuando pille más práctica y tenga un pegamento mucho más bueno, más fuerte, entonces lo haré más grande. Esos que son más grandes, que pones fruta dentro. Yo he hecho este, ¿veis? Este pequeñito. No está nada mal, mira. Aquí abajo. Cayó. ¿Veis? Puedo poner, por ejemplo, las nueces o cosas pequeñitas. Lo pones así y queda muy bueno. Hola de nuevo. El último do it yourself que os voy a enseñar es muy sencillo. De verdad es muy sencillo. Solo necesitáis un jarrón, como este más o menos, para hacer un florero. Vais a decorarlo, pero sin necesidad de pintura ni nada. Yo como
quiero decorarlo, pero a lo mejor al cabo de, yo qué sé, al cabo de unos meses quizá quiero cambiarlo de la decoración. Y si tengo que ponerle pintura, pues la habré fastidiado. Así que, este florero, podéis escoger el tamaño que queráis. Así de alto, más bajo. Yo recomiendo usar así de largo, porque el truco que os voy a enseñar, o sea, la idea que os voy a enseñar ahora, no sirve para los que son redondos. No cogería bien. Así que recomiendo uno como este sin de largo y queda precioso. Después lo que necesitáis es, nada, un poquito de celo y lana, porque aguanta muy bien. Podéis escoger los colores que queráis. Yo he escogido en color así como amarillo naranja, este color que es más tipo salmón, negro, naranja, y este que es más así en azul cielo. Podéis coger los colores que queráis. Yo he escogido estos, los que tenía aquí, porque a mi madre, como le gusta mucho hacer jerseys y ropa así en abrigo, porque ahora con el frío, como veis, ahora con un jersey bien abrigado, bien calentita que estoy, porque ahora con el frío que hace, lo único que apetece es abrigarse y ya está. Y más aquí donde vivo yo, que yo vivo al lado de la montaña y hace un frío que te pelas. Pues bueno, empecemos. Primero escogemos las puntas de la lana, cogemos la punta y la dejamos esto estirado. Y hacemos lo mismo con todos. Estiramos. Y este igual. Este. Y por último negro. Ahora que tenéis ya todas las puntas y aquí puestas, lo que tenéis que hacer es coger un trozo de celo, un trozo así más o menos, tampoco hace falta demasiado, e intenta juntarlas todas, porque tienes que pegar todas las puntas aquí. Se intenta pegarlas. Una cosa así. Si os queda un poco desigual a las puntas no pasa nada, luego se recortan y ya está. Más o menos una cosa así. ¿Veis? Están todas pegadas. Ya lo que tienes que hacer es pegarla a la parte de aquí de abajo. Lo más abajo posible. Si veis que no se engancha bien, porque la lana cuesta a veces de enganchar con celo, ponéis un poco más y ya está. Pero tenéis que aseguraros que está bien pegado al jarrón. Y ya está. Tiene que quedar una cosa así. ¿Veis? Bien pegado. Y ahora viene lo divertido. Podéis empezar por el color que queráis. Lo que vamos a ir haciendo es ir enrollándolo alrededor. Podéis escoger el color que queráis para empezar. Yo empecé. Aquí tenemos el resultado final del jarrón, ¿veis? Diferentes colores. Cuando hayáis llegado hasta arriba, que tenéis ya todas las cintas, las recortáis antes de acabar el último color,
y así nos quedan por dentro, y cuando hayáis acabado ya del último color, lo entrelazáis un poco por dentro para que se vea bien y no se vea ninguno ni nada, y abajo la parte del celo la quitáis, recortáis y hacéis lo mismo, y así queda estupendo, queda muy bonito. Y ahora toca decorarlo un poco. Yo he cogido unas cuantas flores que tenía por aquí. Estas son de un olivo, estas de aquí, ¿veis? Estas de aquí son de un olivo, de la casa de los padres de mi pareja. Tenía un olivo, lo han recortado, tienen que ya podarlo. Y he cogido unas cuantas, las limpié también muy bien, claro, se han de limpiar, les quité el polvo, todo lo que tenían. Y bueno, y las dejé aquí guardadas. Luego tengo por aquí unas rosas. Aquí tengo otras flores más. Estas de aquí, esta y esta de aquí que tengo también por aquí. Esta de aquí. Estas son artificiales. Podéis elegir coger artificiales o naturales. Yo porque son las que tenía por aquí. Así que vamos a empezar a decorarlo. Empezaré por estas que son más largas. Primero pondré los que son las artificiales. Y ahora pondré los laureles, los olivos. Este voy a quitarlo. No sé mucho del tema de decoración de... Y voilà, listo. Aquí es bonito, ha quedado muy bien. Me gusta mucho, Yo pensaba que no me iba a quedar muy bien porque yo lo que es la decoración y todo esto no se me da muy bien, que digamos, pero te tomas tu tiempo con paciencia y queda súper chulo. Y un bonito centro de mesa. Queda estupendo. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho las ideas que os he mostrado hoy. Pensaba que sería mucho más difícil, pero no ha sido tan difícil, la verdad. Ha costado, porque es la primera vez que lo hacía, pero ha salido mejor de lo que esperaba. Por ejemplo, lo del bol, el que he hecho de cuerda. Ha costado un poco por el tema de la cola, igual que lo de la madera, la cola blanca que tengo pues no engancha tan bien. O sea, engancha, pero tarda mucho más en secarse y claro, he tardado demasiado en hacer este vídeo porque he empezado este mediodía a grabar y ya son casi las 6. O sea, ha tardado demasiado para lo que tenía que hacer. Pero ya he acabado y ha quedado muy bien, mejor de lo que esperaba. Me gusta mucho, queda muy bien en la mesa. El jarrón, el bol y las velas estupendas. No me puedo quejar de lo bien que ha salido. Uy, perdón. Y ahora ya estoy en el sofá, que estoy cansada y voy ahora a merendar, que tengo hambre. Y, y bueno, voy a acabar de recoger esto, pues si no, me echarán la bronca por tenerlo todo un poco desordenado. Y bueno, espero que probéis mis ideas. Si vais a publicarlo en Instagram, poner hashtag DoYourselfVATM, que significa Do Yourself, vive a tu manera, para que así pueda ver las ideas que habéis hecho, mis ideas, y a ver si habéis hecho alguna mejora para que yo pueda verlo y pueda yo también mejorar un poco, porque seguramente habrán modos más sencillos de hacerlo, seguramente, porque yo soy de las que hacen algo y que seguramente habrá una forma más fácil de hacerlo, pero parece que me gusta hacerlo muy difícil. Pero bueno, vosotros intentarlo, seguro que os gustará, os saldrá súper bien. Y repito, lo de la cola blanca, si tenéis la pistola esta de silicona caliente, utilizadla porque será más rápido, más sencillo y quedará mucho mejor porque engancha más y es más fuerte. Y bueno, me despido, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Intentaré hacer vídeos así de interesantes, con muchas ideas, muchas ideas de hacer cosas a mano, muy sencillas, porque, como repito, no soy una manitas, pero puedo hacer cosas así, sin destrozarme los dedos, sin que se me peguen por la cola, sin pincharme con la aguja, nada.
Así que me despido, que paséis un buen día y ahora empezaré a editarlo, por supuesto, para que al menos entre hoy o mañana lo podráis ya ver. Así que, adiós, dad like si os ha gustado el vídeo y dejad vuestros comentarios abajo. Y cualquier duda que tengáis os lo responderé. Es muy fácil lo que he hecho hoy, pero si tenéis alguna duda de cualquier cosa, aunque sea una chorrada, vosotros decirlo porque yo estaré encantada de responderos. Y por supuesto, suscríbete a Vive tu Manera para disfrutar de vídeos así de guays, así de entretenidos. Y bueno, me despido que si no me enrollo como una persiana y no acabo nunca esta despedida. Así que adiós a todos, adiós, adiós.